como le comentaba, ¿cómo interpretar esta decisión de Estados Unidos, esta flexibilización hacia la política cubana, Brenda Stefan, que está derogando pues medidas contra la isla que impulsó Donald Trump? Yo lo veo como una especie también de triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que hablando a Estados Unidos, un mensaje para el presidente y los países centroamericanos, porque el presidente sigue defendiendo también la permanencia de médicos cubanos aquí, por ejemplo. Mi estimadísima, bienvenida, buenos días, qué gusto. Muy buenos días, Luis Alberto, un gusto estar en tu programa. ¿Frente a qué estamos con esto, Brenda? A mí me da la impresión que ahorita hay gran ruido por los anuncios del día de ayer, sobre todo porque se dan un día después de la aprobación del Código Penal, del nuevo Código Penal en Cuba, es decir, el domingo se vota en Cuba, se vota entre comillas, es decir, por unanimidad se aprueba, sabemos que es una dictadura, pero digamos de manera formal se echa a andar este nuevo Código Penal que tiene algunas cosas interesantes porque ciertamente ahora trata los ciberdelitos, los delitos contra el medio ambiente, digamos, incorpora una serie de nuevos temas, pero tiene medidas altamente pues negativas para la población cubana, sobre todo en términos de la protesta. Se criminaliza la protesta abiertamente. Esto parece que se da en respuesta a las protestas de julio del año pasado, las más grandes que se hayan vivido en décadas en la isla. Entonces, ahora, con el nuevo Código Penal, pues básicamente cualquier crítica al gobierno, algún funcionario cubano, algún líder de la revolución cubana, puede hacer acreedor a cárcel a la persona de 2 años en adelante. Entonces, esto por decir una serie de cosas, la pena de muerte para un sinnúmero de temas, incluido pues los temas en contra de la patria, y poder mantener bajo arresto domiciliario a los detractores del sistema. Entonces, había gran preocupación el domingo por esta aprobación y al día siguiente, el lunes, se da el anuncio de parte de la administración Biden en el sentido de pues, disminuir las restricciones que había para vuelos comerciales, para envío de remesas a Cuba, eh, para temas migratorios, una serie de cosas que parecieran enormes, pero que claro, comparado a lo que había hecho Obama con aquella política de la buena vecindad, son menores. Hay que recordar que Biden era vicepresidente de Obama durante este intento por buscar otro acercamiento a la relación con Cuba y deshielarla. Y quizás entre su equipo existen todavía varias voces a favor de esta visión. Lo cierto es que desde 1962 existen las famosas sanciones, el embargo en contra de Cuba, y esto no ha dado el objetivo querido, que es el derrocamiento, digamos, del sistema cubano, del régimen cubano, y pareciera que Biden, al igual que Obama, querrá buscar algunas otras opciones. ¿Y esto cómo vendría a dejar a México en este contexto, Brenda? Con lo que estás apuntando, yo creo que es un dato muy interesante con lo que ocurrió este pasado domingo en Cuba, bueno, para la evolución de Cuba. ¿Cómo queda México en este contexto? El presidente sigue defendiendo la permanencia de médicos cubanos aquí y este es un elemento importante para el debate. Claro que sí, Luis Alberto, el tema de los médicos es, como bien dices, un elemento importante. Eh, la exportación de servicios profesionales, que no es otra cosa que la explotación de estas personas, ha sido la principal fuente de ingreso de divisas extranjeras para Cuba durante años. Es decir, esto no es nuevo. Cuba ha enviado sobre todo personal médico a diversos países, Brasil, Qatar, pero ¿qué caracteriza a los países que reciben a los médicos cubanos? Normalmente dos cuestiones. Uno, la falta de médicos propios o de personal médico propio, es el caso de Qatar. En Qatar el 90% de las enfermeras o enfermeros son extranjeros. La mayor parte de ellos vienen de Filipinas o la India. Un 10% vienen de países occidentales, pero prácticamente no hay enfermeros locales. Y en el caso de los médicos, más del 50% son expatriados. No tiene Qatar suficiente personal médico para sus
hospitales y cubrir sus necesidades. Entonces existe, por ejemplo, un hospital cubano en donde 450 entre médicos y enfermeras cubanos lo atienden completamente. Es un hospital cerca de la ciudad de Doha. ¿Por qué los llevan? Porque los necesitan, no tienen personal médico suficiente. ¿Quién más los lleva? Los llevaron los gobiernos de izquierda a Brasil para apoyar al régimen cubano. Es decir, hay dos opciones, o se traen los doctores porque se necesitan o porque se quiere apoyar al régimen cubano. En el caso mexicano, creo que una vez que se dieron a conocer los salarios, porque se pensaba que quizás pues con salarios menores, algunos médicos mexicanos no querrían ir a las zonas rurales, al menos ese era el argumento del gobierno, pero una vez que se dio a conocer que se pagará 145,000 pesos por cada médico cubano, esto se le enviará al gobierno, sabemos, una mínima parte de un 10-15% le quedará al doctor, el resto irá al gobierno cubano. Me parece que está claro que en el caso mexicano se trata de un apoyo al gobierno de Cuba, igual que aquel amago de no ir a la Cumbre de las Américas si Cuba, Venezuela y Nicaragua no están invitados. Me parece que también es una decisión del gobierno mexicano de apoyar a La Habana. No necesariamente creo por el momento, Luis, que esto esté directamente ligado a los anuncios de ayer por parte de Washington, pero seguramente el presidente López Obrador lo verá con buenos ojos. Bueno, y aunque ya dijo, ¿verdad? Ken Salazar también que pues están prácticamente necesitando a México en la cumbre o que es bienvenido, o Brenda, ¿viste el anuncio de lo que comentó Ken? Des, sí, desde el inicio, Ken Salazar está muy activo tratando pues de que no se concrete esta amenaza y que finalmente México participe. La cumbre es en la ciudad más mexicana de Estados Unidos. Los Ángeles es la ciudad con la población más mexicana y mexicano-estadounidense. Es la ciudad con más mexicanos fuera de México. Digamos, incluso después de la Ciudad de México es la ciudad con más mexicanos. Entonces, para la hispanidad estadounidense, para la visión latinoamericana estadounidense, es fundamental la participación de México al más alto nivel. Desde luego, creo que habrá una intención y movimientos diplomáticos para buscar que México asista. Habrá que ver qué sucede en las próximas semanas respecto a las invitaciones, las asistencias y particularmente la asistencia de México. En cualquier caso, me parece que la cosa no pinta muy bien para Estados Unidos. A muy pocas semanas del evento, hay poca claridad sobre cómo podría darse. Porque está pues reconociendo el liderazgo, el mismo Ken Salazar ayer lo dijo, se requiere que México esté ahí con su liderazgo, ¿no? Y el presidente Biden ha hablado ya con el presidente López Obrador y se tiene mucho respeto. Veremos, yo creo, pero son dos temas que se agregan al debate sumamente importante. Muchas gracias, Brenda, como siempre, enriqueciendo el debate para ayudarnos a entender lo que ocurre. Te mando un abrazo, te escuchas un poco, ¿estás bien? ¿No? ¿Estás saliendo hoy de algún resfriado, ¿no? ¿Todo bien? Mande, sí, ¿no? Tu garganta. Exacto, por tu voz ahí. Un abrazo, gracias, Brenda, como siempre. Gracias. Igualmente, Brenda Estefan, internacionalista y colaboradora de este espacio. Voy a hacer